El clamor de la calle a 120 días de las elecciones ha obligado al Gobierno, ahora sí, a modificar la polémica ley del solo sí es sí. El PSOE habla de efectos indeseados de esta norma, pero rectifica tarde, muy tarde, y no será porque no se les avisó desde el principio y lo han podido comprobar día a día desde hace 3 meses. 338 agresores sexuales se han beneficiado ya de las rebajas de pena y cerca de una treintena han sido excarcelados. Irene Montero queda tocada y casi hundida, y la incógnita política ahora es saber si esta grave situación pone en riesgo la estabilidad del Gobierno o se taparán la nariz como siempre y seguirán adelante hasta las elecciones generales. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. ¿Cómo se ha tenido que ver de arrinconado el Gobierno para anunciar que va a modificar la ley del solo sí es sí después de meses en los que no se planteaba esta posibilidad, pese a la alarma social que ha suscitado y a la catarata de críticas, incluso muchas de ellas de mujeres referentes de la izquierda como Manuela Carmena, Teresa Rodríguez, Rita Maestre o incluso María Chivite? El consentimiento seguirá en el centro, en el corazón de la ley. Los socialistas insisten que una mujer no va a tener que demostrar cuánto se resistió en una violación, como ocurría antes de esta norma, pero es en la parte punitiva donde quieren aumentar las penas ante el desastre que vemos cada día. Ya se han rebajado en 30 audiencias provinciales y en 11 tribunales superiores de justicia de todas las comunidades autónomas. Hoy los ministros y cargos del PSOE se afanaban en explicar que la reforma se hará de forma seria, con rigor y criterio jurídico, como si antes no se hubiera elaborado bajo estos principios. Podemos dice que el PSOE ha cedido a las presiones de la derecha, sí que se abren a ciertos cambios penales, y ante un escenario en el que no haya acuerdo entre los socios de gobierno, el PP pone la solución encima de la mesa. Feijóo ofrece a Sánchez su apoyo para la reforma inmediata de la ley. En fin, un nuevo encontronazo entre los socios de gobierno que tienen ya la vista puesta en las elecciones de mayo. Veremos a ver a quién penaliza todo esto. Vamos ya a contarles detenidamente este asunto y empezamos por ese anuncio oficial, aunque este fin de semana ya se había filtrado en algunos medios de comunicación. Era el ministro Bolaños el que lo verbalizaba esta mañana. Natalia Fernández, buenas noches, cuéntanos. Sí, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmaba que el gobierno corregirá la ley del solo sí es sí para paliar, dice, los efectos interesados. Se ha producido desde que entrase en vigor. Matizaba que es una ley que la que se sienten orgullosos, pero que necesita ciertos ajustes. La escuchamos. Ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del sí es sí, y que se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. En la modificación que hagamos de la ley del sí es sí, el consentimiento volverá a estar en el centro. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunten a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Pues será el Ministerio de Justicia el que aborde esta reforma con el fin de aumentar las penas mínimas. No se tocará el consentimiento, como decía el ministro, y cristalizará con una proposición de ley. El PSOE ya ha dicho que modificará esta norma sí o sí, tenga o no el apoyo de Unidas Podemos. Sí, de hecho, Pilar Alegría se pronunciaba en esa línea. Decía la portavoz del Partido Socialista que espera contar con el apoyo de Unidas Podemos, pero dejaba claro que la proposición de ley se va a presentar independientemente de su apoyo. Vamos a seguir debatiendo y dialogando estos días para poder, lógicamente, presentar una propuesta conjunta sobre todo que ponga, como les decía, que es lo que más importante me parece, es intentar plantear a través de esta modificación cerrar la puerta a los efectos indeseados. Porque creo que todos ustedes convendrán conmigo que todos vamos a estar a favor de subir las penas a los agresores sexuales.
Bueno, pues Unidas Podemos apuesta por un decálogo de medidas para aplicar correctamente la ley del sí es sí. Entre ellas insisten en la formación de los jueces en violencia de género. Lamentan que el PSOE se deje presionar por la derecha y ponen al Ministerio de Justicia en el punto de mira de sus críticas. Cree Podemos que quieren volver a preguntar a las víctimas si cerraron fuerte las piernas ante una agresión sexual. Así lo decía Echenique a través de su cuenta de Twitter. Lo van a ver ahora. El portavoz de la formación morada dice que el modelo anterior al que se quiere volver le preguntaba a las víctimas si cerraron bien fuerte las piernas o si habían bebido. Isa Serra iba un paso más allá y hablaba de presiones al Partido Socialista para acabar con esta ley. La propuesta que hay encima de la mesa por parte del Ministerio de Justicia supone una vuelta al modelo anterior, porque creo que el Partido Socialista está presionado por sectores conservadores para volver a un modelo anterior. Frente a eso, desde luego, lo que pensamos es que hay que plantear una solución al problema que hay. Y el problema que hay es la incorrecta aplicación por parte de jueces que están revisando penas, no respetando el derecho transitorio. Pues si hay dos responsables políticas que han defendido hasta la extenuación esta ley son, además de Irene Montero, por supuesto, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género y la secretaria de Estado de Igualdad. Esta última dice que estarían dispuestos a reformar esta ley para rebajar, para subir las penas más bajas. Parece que sí se abren a un cambio. Victoria Rosell y Ángela Rodríguez Pan lo decían esta tarde. Lo último que han dicho desde Unidas Podemos es que aceptarían subir las penas mínimas, pero rechaza la propuesta del PSOE porque, dicen, se carga la ley del solo sí es sí. Quería aclarar que esto no es un problema de penas, que es un cambio de sistema y que las penas no han bajado. Y la mejor prueba es que si ustedes someten unos hechos graves cualesquiera, aunque ahora tengan con la ley anterior y con estas revisiones penas más bajas a la nueva ley, se van a encontrar nuevas agravantes, nuevas penas mucho más eficaces de inhabilitación y medidas como retirada de contenidos y nuevos delitos que antes no estaban tan bien definidos. Queremos compartir nuestra preocupación social ante las presiones de los sectores conservadores que quieren hacer que frente a estas decisiones judiciales pueda quererse volver a ese modelo anterior, al modelo del Código Penal que no tenía el consentimiento en el centro, como mandata el Convenio de Estambul, y que desde luego ha supuesto un calvario probatorio para las mujeres. Pues a estas horas, son las 9:32 de la noche, parece complicado un acuerdo entre los socios de gobierno para cambiar esta polémica ley y por eso el PP da un paso más, ya lo hizo este fin de semana, y se compromete a dar sus votos para que esta reforma se lleve a cabo de forma urgente. Así de claro se lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Sí, el presidente del Partido Popular ha sido muy tajante. Ha ofrecido sus votos a Sánchez para poder modificar la ley del solo sí es sí. Dice Feijóo que hay que corregir ya el disparate, el bochorno y el daño a las mujeres víctimas. Le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata, tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues ha sido hoy un día de muchas reacciones, de cascada de reacciones, todas salvo las de Podemos. Ven necesaria la reforma de la ley. Los presidentes autonómicos de diferente signo político también lo consideran, que hay que reformarla ya. Eran varios los que se pronunciaban y todos, a pesar de ser de diferentes partidos políticos, estaban de acuerdo en lo mismo. La ley del solo sí es sí necesita modificarse. Les escuchamos. Ha sido una humillación innecesaria a las víctimas de los agresores sexuales. Y todo porque Sánchez traicione sus propios principios y además para mantenerse en el poder. Y se están rectificando, no es en ningún caso por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata. La ley es más que evidente que es una chapuza, lo advirtió el Partido Popular, lo advirtieron distintos informes técnicos y omitieron esto, ¿no? Y ahora el daño ya está hecho. Hay que reconocer que desde el punto de vista de la legislación final, pues generó disfunciones, generó problemas. Así que se reforme yo lo veo bien y creo que coincidimos todos en ello. Bueno, pues desde Vox no entienden por qué se ha tardado tanto y dicen que el PSOE también es responsable, aunque ahora traten de rectificar.
Sí, Ignacio Garriga ha sido muy duro con el gobierno de Sánchez. El secretario general de Vox nos explica cómo se ha tardado tanto en tomar la decisión y acusa a todos los miembros del Ejecutivo de tener la misma culpa. Dice que la ministra de Igualdad, Irene Montero. Es insultante para el conjunto de los españoles y especialmente para las mujeres que ahora sea el Partido Socialista quien plantee la opción de modificar. Pero si es el mismo Partido Socialista que aprobó en Consejo de Gobierno esta infame ley. Si es el mismo Pedro Sánchez con Irene Montero y el Consejo de Ministros en pleno quienes son responsables, todos y cada uno de ellos, con nombres y apellidos, de que más de 200 delincuentes sexuales estén en la calle. Bueno, esas eran las reacciones políticas del día. Vamos ahora con los casos concretos. Hoy conocíamos el primer caso de un agresor libre que está siendo investigado. Ya lo hemos contado en este programa. Una mujer zamorana tuvo que huir de esta provincia tras la salida de su agresor de la cárcel por la ley del sí es sí. La amenazaba incluso desde la cárcel y por eso la Fiscalía ha abierto diligencias al excarcelado y la policía ha puesto medidas de protección para esta mujer. Este es solo un ejemplo de los casi 30 agresores sexuales que han salido de prisión en los últimos 3 meses. Pero vamos, Natalia, a conocer los casos más mediáticos de rebaja de penas en España. Sí, porque los casos de agresores sexuales beneficiados ha sido constante. Son ya más de 300 y esos son los 4 ejemplos que van a ver ahora más mediáticos. En el caso de Arandina, los 2 agresores, Lucho y Viti, han visto rebajada su pena de 10 a 9 años. Ambos obligaron a una menor a mantener relaciones sexuales con ellos en el año 2017. El Supremo también ha aplicado rebajas en el caso más allá a los 2 agresores de Cantabria, de 18 a 11 años, 7 menos de condena. Violaron los 2 juntos a una mujer en un hostal de Santander. Otro caso más, José Manuel Calvo, el violador y asesino de Zaragoza. Se le ha rebajado la pena de 14 a 11 años. Es uno de los casos más duros. Violó a una mujer y la dejó desorientada, ensangrentada y semidesnuda en un descampado. Ella murió un año después. Por último, el caso de Francisco Javier Almeida, el asesino del Ardero. Su rebaja ha sido reducida de 10 a 8 años por una agresión sexual en 1998 y también está condenado por el asesinato al niño Alex en 2021. Son algunos de los ejemplos más sonados de rebajas de condenas. Pues Natalia, vamos ya con la cuestión del día, la que hemos planteado hoy en Twitter, que va, como no podía ser de otra manera, sobre este asunto. Pues vamos a ver qué es lo que han contestado nuestros telespectadores. Les preguntábamos si creen que el gobierno de coalición llegará a un acuerdo para modificar la ley del solo sí es sí para evitar más rebajas de penas de violadores y parece que el resultado ha estado bastante reñido, pero ha sido el 54% el que ha pensado que sí, que llegarán finalmente a un acuerdo. Bueno, pues son muy optimistas, desde luego, nuestros seguidores en Twitter. Creen que Podemos va a dar su brazo a torcer. Gracias, Natalia. Luego volvemos contigo, que hay más cosas, aparte de la ley del solo sí es sí, en la actualidad política del día. Estamos aquí en el plató de Madrid. Por cierto, cumplimos un año ya aquí, desde este plató, realizando y haciendo el programa desde la capital de España. Gracias por... la audiencia nos acompaña, os lo digo, a los tertulianos, y eso es porque nos están viendo desde sus casas, lo cual, también es un motivo de orgullo para todos nosotros. Esther Jaén, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mariano Calleja, ¿todo bien? Buenas noches, todo bien. Y María Claver. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la pregunta que se está haciendo mucha gente desde sus casas, ¿por qué el gobierno decide ahora, casi 4 meses después, desde que se aprobó y desde que se aplicó esta ley, este cambio, esta modificación, cuando las terribles consecuencias las hemos visto desde el minuto 1? Esther. Porque yo creo que, primero, el plan A les ha fallado, es decir, que el Supremo dijo caso a caso. El Supremo sentará jurisprudencia y la jurisprudencia efectivamente la ha sentado caso a caso. Por tanto, revisión tras revisión, porque hay un goteo tremendo. 2, porque ha tenido un problema y sigue teniéndolo con sus socios. Es decir, la audiencia es muy optimista y cree que van a llegar a un acuerdo. Yo no sé si van a llegar a un acuerdo, sé que no se van a ir del gobierno. Y me imagino que la audiencia a lo que se refiere es a esto, ¿no? A decir, bueno, aquí habrá un descalzaperros de los habituales, pero seguirán en el gobierno. En armonía o en discordia, pero seguirán en el gobierno, no romperán por ahora. Y yo creo que, visto lo visto, si tú preguntas a cualquier ministro o a cualquier persona, los dirigentes del Partido Socialista te dicen que lo que más daño les está haciendo ahora mismo son los efectos de la ley del sí es sí, más que la sedición, más que las reformas estas express que hicieron del Código Penal,
cualquier cosa es menos daño electoral que esto, porque la gente no entiende por qué. O sea, la gente puede entender que metas la pata, en fin, aunque te lo digan, en fin, pero sabiendo que metes la pata y viendo que cada día, hoy ya son más de 300 las rebajas de pena, hombre, si 115 días después hay más de 300 casos de rebaja de pena, que tengamos que ver otra vez que digan, no, es mentira, no se rebajan. Lo que pasa es que hay que aplicarlos. Vamos a darle un máster a los jueces. Hombre, dices por favor. Victoria Rosell, ¿no? Esas palabras que Exacto. antes. Es verdad que ha creado mucha más alarma social este asunto que la sedición, la malversación. Bueno, de alguna forma vienes a coincidir con lo que decía Isabel Díaz Ayuso, que el CIS de Tezanos les está diciendo, cuidado, que por ahí vais muy mal, ¿no? El de Tezanos no. Bueno, que el de Tezanos le va bien. Todas las encuestas, pero vamos a ver, es que hay algo peor que meter la pata, que es meter la pata y no reconocerlo y no rectificar después, que es lo que ha hecho el Gobierno. Yo creo que el goteo de casos, de revisión de penas, de rebaja de penas, ha sido demoledor para este Gobierno. Está siendo demoledor. Es decir, es que se están actualizando los datos cada día y eso es terrible para cualquier Gobierno. No hay quien lo resista y menos a 4 meses de las elecciones. Es decir, es que el 28 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas. Las municipales, las primeras de ámbito nacional, en las que se van a enfrentar Pedro Sánchez y Feijóo, porque son de ámbito nacional. Se juegan mucho y es verdad que, en fin, las encuestas le están pasando factura al Partido Socialista. Y es ahora, por eso ahora es cuando reacciona. Si se van a poner de acuerdo en el Gobierno de coalición o no, es que si no se ponen de acuerdo, la situación de Irene Montero es insoportable en la coalición. Es decir, yo creo que llegarán a algún tipo de arreglo, porque ninguno de los dos quiere romper, ahora mismo por lo menos, ¿no? Yo creo que llegarán a algún tipo de arreglo para continuar, para tirar para adelante y avanzar unos meses más, que las elecciones generales todavía quedan pues un año casi, ¿no? María, es un tema electoral y la segunda pregunta, ¿no van a romper? Esto, en fin, va a ser una más. Bueno, yo siempre pensé que llegarían a las elecciones rotos, pero en fin, eso es una cuestión pura de escenografía. O sea, es decir, ¿pueden llegar o no pueden llegar? No lo sé. Me parece que tampoco tiene demasiada importancia en estos momentos, más que, digamos, el interés informativo que pueda tener, ¿no?, desde el punto de vista periodístico. A ver, me parece tremendo lo que estamos diciendo, porque es que al final el reconocimiento de que un gobierno que se autodefinía progresista, ¿no?, y se autodefine progresista y que tiene en el epicentro de sus políticas, o señaló como una de sus prioridades las políticas de defensa de la mujer, tarda nada más y nada menos que desde el 7 de octubre en modificar una ley que es conocedor desde el minuto 1 que estaba beneficiando a agresores sexuales. Agresores sexuales que todos sabemos que en un porcentaje altísimo son reincidentes. Es decir, un gobierno que dice apoyar a la mujer no le importa en absoluto la revictimización de las mujeres que han tenido en muchos casos que cambiar de su propio lugar, su propio domicilio, porque se sienten amenazadas por sus agresores sexuales. Y un gobierno así decide que se puede mantener esta situación durante una serie de meses exclusivamente por una mezcla, yo creo que es de sectarismo, de soberbia y de ignorancia, porque son las tres únicas razones, ¿no?, que dan lugar a esta situación, ¿no? Bueno, ahora dice que es que el Partido Socialista, obviamente por las encuestas, han salido y hemos visto toda la exhibición de ministros, ¿no?, diciendo que había que reformar esta ley. Hasta hace 2 días decían exactamente lo contrario. Yo recuerdo al principio hablar con algún ministro socialista que estaba a favor de reformar esta ley y ya al principio decía, como pronto, el día que se aprueba y empiezan a ver las primeras rebajas, como pronto vamos a tardar un mes y largo en modificar este asunto. Bueno, pues estamos viendo que hoy, porque sí interesa, hemos visto un artículo en el Financial Times, este presidente nuestro que tanto le interesa, ¿no?, su imagen exterior. Bueno, pues el Financial Times dice el presidente del gobierno, el primer ministro español, Pedro Sánchez, criticado por excarcelar a agresores sexuales, un artículo absolutamente demoledor, ¿no? Bueno, yo creo que... Se le puede doler más al presidente que si lo publica en su imagen es lo que más, yo creo que es lo que más, ¿no?, yo creo que es lo que más le duele, ¿no? Y es sorprendente verdaderamente que el Partido Socialista trate de gestionar este asunto como una cuestión ajena, ¿no?, al propio gobierno, ¿no?, cuando forman parte del gobierno en coalición y cuando además las alabanzas de esta ley fueron tremendas cuando se aprobó. Hay una cosa que no entiendo, seguramente los telespectadores tampoco lo entiendan. No hemos podido poner justo las palabras exactas que decía la secretaria de Igualdad. Venía a decir cómo podrían negociar, llegar a un acuerdo si las rebajas mínimas se aumentan, pero que el tema del consentimiento no se toque. El Partido Socialista ha sido muy claro, no se va a tocar el consentimiento, va a ser la clave, la pieza angular, el corazón, lo han llamado de distintas maneras hoy ministros y cargos socialistas. ¿Cuál es el problema para llegar a un acuerdo? Si
los dos se pueden entender. Claro, yo creo que ahí no necesitarían los votos del Partido Popular. El problema que tiene Podemos ahora es explicar que van a ceder, que van a rectificar. Yo creo que es un problema también de argumentos, ¿no? Que se han quedado sin argumentos. Y esto de que la presión de la derecha es que ya no se lo cree nadie. Por Dios, si son las mujeres. Son las mujeres las que se están revictimizando, como decías, ¿no? Es que ha sido una ley que ha ido contra las mujeres, quería defenderlas y al revés. O sea, lo que ha producido ha sido un efecto absolutamente contrario, ¿no? Entonces yo creo que Podemos ahí está intentando buscar argumentos para todavía intentar defender su ley. Son argumentos falaces. Porque no olvidemos lo del consentimiento, el Partido Socialista ha sido claro, pero desde Igualdad también han dicho que han recibido 3 propuestas diferentes en estas últimas semanas del Partido Socialista y que ninguna les ha gustado y que no les gusta tampoco lo que dice Justicia para volver a poner como agravante la violencia o la intimidación. Por ahí no quieren pasar. Entonces lo del consentimiento lo han convertido también como bandera de la ley, pero ese punto de encuentro, yo creo que lo que es el consentimiento en sí mismo, ahí no van a fallar. Puede ser lo que rodea al consentimiento. Claro, es que ahí no hay debate, quiero decir. Claro. Es que están tan de acuerdo los unos como los otros. Es decir, a mí me parece razonable. Solo si hay consentimiento, bien. Pero a partir de ahí ponen pegas a muchas cosas, están poniendo. Porque es verdad que ha sido a finales de la semana pasada cuando ya el Gobierno dijo hasta aquí hemos llegado, bueno, el Gobierno no, una parte del Gobierno, Pedro Sánchez fundamentalmente, dijo hasta aquí hemos llegado y lo cambiamos. Y esto se cambia sí o sí, y ya no hay vuelta atrás. Pero es verdad que les han ido mandando sugerencias, papeles, documentos y han dicho que no, porque a todos le ven algún... pero que en ningún momento de la documentación que le manda o de las ideas que le mandan desde el Partido Socialista o desde el Ministerio de Justicia, que alguna ha salido, plantean cambiarlo del consentimiento. Lo que pasa es que, en fin, no quieren dar marcha atrás. Entonces, todas las... Es extraño que hoy, el primer día que se hace público oficialmente, ya dijeran que sí a todo, ¿no? Me imagino que es una escenificación, una teatralización para separarse un poco y volver luego, entiendo, al acuerdo, ¿no? Es que es su ley, es la ley bandera de Irene Montero y de Podemos. Es decir, se han quedado solos. Irene Montero se ha quedado sola. O sea, es que ni Yolanda Díaz, que se ha callado durante todo el día, se ha callado. O sea, se ha quedado sin el apoyo también de Yolanda Díaz. Izquierda Unida se ha desmarcado también. Yolanda Díaz estaba absolutamente de acuerdo con Pedro Sánchez en que había que modificarse. Pero yo, por ejemplo, cuando se dice estas cosas, Mariano, que a mí me parece que es verdad, pero hay que puntualizar que aquí ha estado toda la izquierda, ¿eh? O sea, tapando este desastre está toda la izquierda. María, cuando hablaba por ejemplo, de la Esquerra Republicana, la Esquerra no negocia cambiar esta ley con sus apoyos. Lo que negocia es la sedición, la malversación, los indultos, pero no le importa pero esta pide ley. Que se cambie. Sí, pide que se cambie. De los que ha dicho, pide cámbiese esa ley, por favor. Sí, cámbiese esa ley, pero no lo pusieron como requisito para apoyar, por ejemplo, los presupuestos. Ahí yo no vi a la Esquerra decir, oiga, como condición fundamental que se cambie esta ley, como exigimos los indultos, como exigimos la malversación y como exigimos todo lo demás, ¿no? Entonces, quiero decir, la izquierda ha sido cómplice silenciosa. A veces uno es por omisión o por acción culpable de algo. Desde luego, evidentemente, hay una parte del Gobierno que ha sido por acción, porque se ha redactado mal esta ley, no se contempló la posibilidad, porque yo estoy de acuerdo en que en la eliminación del abuso sexual como tal. Es decir, parece que cuando decimos el tema del consentimiento, cuando hablas de niños, por ejemplo, yo creo que se visualiza mucho mejor. Es decir, parece mentira que tenga que existir una violencia o que tenga que existir una acción violenta o la necesidad de que exista un consentimiento para que se considere un agresor sexual. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo del abusador, ¿no?, de menores, ¿no?, cuando eran realmente agresores sexuales? Es decir, esta ley, yo creo que nadie ha discutido esa parte de la ley, pero es evidente que cuando uno redacta una ley y ve que hay una fisura en esa ley y que hay que cambiar porque está perjudicando fundamentalmente a las mujeres, de forma inmediata cambia esa ley. Y ahí está el presidente del Gobierno. Hay que decir, lo mismo que ha ocurrido hoy, el presidente del Gobierno podría haber llamado al jefe de la oposición. ¿Quién va a tener más desgaste electoral, el Partido Socialista o Unidas Yo creo que Podemos? esto les va a desgastar a los dos, porque se están retratando. Al final, cuando hay una rectificación, yo creo que los dos partidos van a acabar desgastados. Unos, efectivamente, porque que han responsabilizado a la derecha mediática, política, judicial, han llamado fascistas a los jueces, en fin, han intentado justificarlo por todos los medios, y los otros porque han estado callados frente a este desastre. Bueno, pues vamos con otro asunto político del día que tiene como protagonista a Begoña Villacís. Hoy en la portada del diario El Mundo publicaban una entrevista con un titular que está dando mucho de qué hablar. La
vicealcaldesa de Madrid, dice que Ciudadanos tiene que arriesgar y que a veces hay que sacrificar las siglas. También hemos conocido que se reunió la semana pasada con el coordinador del PP, con Elías Bendodo, para hablar sobre su posible salto a este partido. Eso es, la vicealcaldesa de Madrid daba un titular que está dando mucho de qué hablar. Decía en la entrevista que su partido, Ciudadanos, tiene que arriesgarse y que a veces hay que sacrificar las siglas. Villacís insiste en que es moralmente responsable unir fuerzas en algunos lugares, refiriéndose a concurrir en algunos sitios junto a las listas del Partido Popular. Bueno, pues no está gustando mucho esta idea de Villacís en las filas de Ciudadanos. Hoy la nueva portavoz, Patricia Guasch, ha cerrado la puerta, un portazo a una lista conjunta con el PP y deja claro que concurrirán en solitario a las elecciones municipales de mayo. No dejaba lugar a dudas. La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasch, ha sido muy tajante y ha asegurado que la formación liberal concurrirá en solitario a las elecciones municipales de mayo. La política de pactos quedó zanjada en la Asamblea General. Fue muy claro la afiliación y la militancia en cuanto a que debemos defender nuestro espacio propio. Yo lo he manifestado así desde el primer día, además, que encabecé esta candidatura. Era con el compromiso de defender un espacio propio, el espacio liberal. Bueno, pues en la misma línea se manifestaba esta mañana el alcalde de Palencia, el único de Ciudadanos que lidera un ayuntamiento de capital en Castilla y León. Sí, andaba en la misma idea. El alcalde de Palencia decía que va en contra de su ADN integrarse en otra formación y se mostraba reacio a la idea de concurrir a las municipales junto al Partido Popular. Es un partido independiente y Ciudadanos no va a acudir a las elecciones municipales ni bajo las siglas de ninguno de los dos partidos bipartidistas ni en coalición con partidos bipartidistas. Si Ciudadanos existe es precisamente para hacer las reformas valientes que ni PP ni PSOE se atreven a hacer, para hacer una gestión profesional que ni PP ni PSOE se atreven a hacer. Y para hurgar más en la herida de Ciudadanos y en su crítica situación, hoy Ayuso ha dicho que los mejores de la formación naranja se los llevó ella, que están ya en su equipo. Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura desconocer las conversaciones que se están produciendo entre el Partido Popular Nacional y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para su incorporación en el partido. Además, avisaba que en varias ocasiones lo mejor de Ciudadanos ya está en su equipo. Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en el año 2019, creo que fue, 2021, en las últimas elecciones. Están conmigo como diputados, directores generales, viceconsejeros, incluso mi Consejo de Gobierno ya estaba con nosotros. Por lo tanto, esa unión del centro-derecha en Madrid ya hace muchos años que está en marcha en torno a nuestro proyecto. Vamos con otro asunto y hemos conocido dos bajas por razones bien distintas que, bueno, de alguna forma nos han sorprendido bastante. Una del PP y otra del PSOE. Antonio Silván, el que fuera alcalde de León y consejero con Juan Vicente Herrera, deja su acta de concejal en el Ayuntamiento leonés y O'Donnell Elorza renuncia a su escaño en el Congreso. Sí, hoy eran noticias estas dos bajas políticas. Por un lado, Antonio Silván anunciaba que ponía fin a los 8 años que lleva al servicio de los leoneses. Se ha despedido afirmando que acaba con una etapa apasionante en el ayuntamiento de la ciudad. Parece que ahora se centrará en su cargo como senador. También se despedía O'Donnell Elorza y lo hacía a través de un comunicado. El socialista decía que dejaba su acta de diputado por coherencia con sus ideales y asegura que sus aportaciones ya no resultan útiles y que quiere evitar desencuentros. Por último, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, arremetía este fin de semana de nuevo contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, contra Juan García Gallardo, y decía que el líder de Vox en nuestra comunidad está muy alejado de las políticas razonables y sensatas. Natalia, hoy los de Abascal le han contestado. Sí, ha sido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusaba a Sémper de atacar al gobierno que ambas formaciones forman en Castilla y León. Queremos pedir abiertamente y con todas las letras al portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, que deje de atacar al Gobierno de Castilla y León. Nuestro presidente nacional, en la investidura del señor Mañueco, ya dijo que era un gobierno que tendría a muchos enemigos porque suponía a la vez la esperanza no solo para los castellanos y leoneses, sino para todo el conjunto de la nación. Sabemos que hay muchos enemigos que quieren acabar con ese gobierno. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos asuntos.
¿Se ha equivocado Begoña Villacís con ese titular? ¿Está pensando más en ella que en su propio partido? Bueno, a ver, es que primero hay que recordar que Ciudadanos viene de una asamblea general, es que no ha pasado ni un mes y están metidos en esto. Me parece tremendo que hayan tenido una oportunidad con una asamblea extraordinaria y no hayan resuelto lo que ahora mismo es el principal problema, la principal cuestión que tiene por delante. Bueno, según Patricia Guas se solucionó en la asamblea, se dijo que no iban a concurrir. Estamos viendo que en cuanto han pasado 2 o 3 semanas vuelven a lo mismo, el debate que está centrando Ciudadanos una vez más, y, o sea, de Ciudadanos ahora mismo se está hablando de Begoña Villacís y de si pactan con el PP o no. Es decir, muy claro no quedó en esa asamblea. Pero lo cierto es que Begoña Villacís está con un pie en el Partido Popular y con otro pie en Ciudadanos. En Génova le han abierto las puertas de par en par, pero tiene que ser ella la que entre o decida entrar o no entrar. Y mientras tanto en el PP de Madrid Ayuso ya sabemos que no la quiere. Entonces la posición está siendo bastante complicada. Ahí queda por saber Almeida, está en su equipo, o sea, forman parte del equipo de Almeida, del equipo de gobierno de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces ahí queda por ver Almeida si hace algún movimiento, si tiene algún tipo de comunicación con ella para intentar formar algo para las elecciones o no, pero yo creo que Villacís no es que se haya equivocado, es que yo creo que es un asunto absolutamente realista. Es decir, Ciudadanos, las opciones que tienen las elecciones son más bien pocas. Te ríes, María, ¿por qué te ríes? No, Los últimos de Filipinas. Es que lo de Ciudadanos, claro, es susto-muerte. Susto-muerte. No sé, bueno, yo creo que ella ha sido bastante realista. Hoy ha tenido una reunión con su grupo municipal. Ha dicho que no ha decidido si se va a presentar a las primarias de su partido como candidata en Madrid. Ha dicho que pese a lo que dice la prensa ella no tiene absolutamente decidido, y ahí se han planteado las 3 opciones, que es la integración en el Partido Popular, que cada uno vaya por su lado, o ir, digamos, conjuntamente PP Ciudadanos, que esto es obviamente el Partido Popular no va a querer. A ver, claro, es que yo creo que Ciudadanos perdió la batalla cuando decidió salir de Cataluña, ¿no? Yo creo que un partido que lo tenía absolutamente todo, ¿no?, que había conseguido hacer frente al nacionalismo, y yo creo que hay muchas razones para agradecer a Ciudadanos su propio nacimiento. Hay un momento en el que con el apoyo a Pedro Sánchez se empieza a difuminar, ¿no?, lo que es el proyecto político, ¿no?, de Ciudadanos, y yo creo que estamos pues ante la muerte bueno, ya ha ocurrido más veces, o sea que no es la primera vez, pero es verdad que el centro político siempre es complicado en España, porque el centro político todo el mundo habla de él, pero nadie sabe lo que es, y yo creo que estamos ante la desaparición de Ciudadanos. Estas cosas pues vamos a verlas frecuentemente, ¿no?, hasta que veamos qué ocurre exactamente con esta formación en las próximas elecciones. Pero yo creo que ella ha sido sincera y además realista. Es decir, la única opción es, oye, defender como una corriente interna dentro del Partido Popular las posiciones más liberales, ¿no?, que es al final la seña de identidad de Ciudadanos. ¿Sería lo más sensato para Ciudadanos concurrir con el Partido Popular, por ejemplo? Yo creo que no. O ir en solitario, o seguir siendo solitario, por lo menos en estas municipales, para testar un poco cómo está la situación. Si ella sigue manteniendo que le da 9 concejales, ella tiene que ir con las siglas de Ciudadanos. Si no, el Partido Popular sería el primero que le hubiera dicho 20. Ahora, integrarte en un partido como corriente crítica, ningún partido integra a un grupo de críticos. El PP esta mañana ha dicho ya que de eso nada. El lenguaje es un poco... Oiga, por favor, o sea, un poquito de conocimiento político, que está usted viviendo de eso. Es decir, ningún partido admite que entres, es decir, nos podemos fusionar. Usted puede integrarse todos, pues como hizo el Partido Socialista de Euskadi con Euskadi Esquerra. Ustedes se incorporan a nuestro partido y le ponemos un guión, PSE-Euskadi Esquerra. Pero ustedes forman parte, ni corriente crítica ni puñetas. Aquí se hace lo que se dice el Partido Socialista. Ahora, esta modalidad de... No, yo me integro con mi gente como corriente crítica. Oye, por favor, esto es una broma, ¿no? Es que ningún partido diga... No, que me entren 20 críticos o 25 o... No. Por cierto, el que está siendo muy crítico con Vox es Borja Semper. No sé si va a ser el azote de... Bueno, es que está en el PP para eso. Es decir, Feijóo le ha fichado para eso, básicamente, para meter caña a Vox, para atraer incluso a los líderes con los que gobierna el Partido Popular. Sí, pero desde Génova. Es decir, yo creo que el que ha declarado la guerra ahora a Vox no es Castilla y León, porque claro, están gobernando en coalición, es Génova. Génova están manteniendo un discurso desde la llegada de Borja Semper, un discurso muy beligerante contra Vox, contra la coalición en Castilla y León y contra todo lo que tenga que ver con el partido de Santiago Abascal. Y eso Semper pues lo está cumpliendo, pues además él se siente muy a gusto en ese papel. Entonces él ha llegado a Génova como portavoz de campaña para esa misión, para atacar a Vox,
Vox, para diferenciarse de Vox, pero también para atraer al electorado de centro-izquierda que le interesa muchísimo a Feijóo. O sea, ese 9% creo que decía la última encuesta de votantes socialistas que puede votar al Partido Popular, ¿no? Eso es, esos socialistas pues, muy enfadados con el Partido Socialista, por ejemplo, por la ley del solo sí es sí, pues que vean una opción de centro moderada para ellos que puede representar Borja Semper y que puede representar esa parte del Partido Popular. Lo están intentando ir por ahí. Quiero preguntaros, Odón Elorza, que hoy ha mandado ese comunicado renunciando al acta de diputado, una persona pues con unos ideales muy coherentes siempre, muy defensor de lo suyo, dice claramente que, pues que no coincide con la línea, iba a decir editorial, de la dirección del socialista, de Ferraz. ¿Qué creéis que ha pasado ahí? Porque no deja de ser pues un puntal también del Partido Socialista, al menos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, cada vez menos, porque la última vez que yo recuerde, Odón Elorza hizo bastante publicidad de su desmarque, o sea, rompió la disciplina de voto cuando PP y PSOE pactaron los nombres que se incorporaban al Tribunal Constitucional y él dijo, esto es un pasteleo, esto es una vergüenza, esto no lo voto. Y desde entonces creo que no ha tenido mucho éxito de crítica del público en su yo me grupo. refiero como un referente, al menos del Partido Socialista Vasco, ¿no? Entonces, Odón Elorza es una persona que desde pequeñito está acostumbrado a ser una especie de enfant terrible, ¿no? en el Partido Socialista, y él es como un verso suelto y tal y cual, pero es que ahora es un verso que no existe, es decir, es un verso inexistente hoy por hoy. Está, pero es verdad que dice mis opiniones no se tienen en cuenta. Yo creo que no, que le han tachado de la lista. Y bueno, y él ya, en fin, ya tiene mucha mili y muchos años como para aguantarse cualquier cosa, se va. Bueno, no sé si coherencia política o si intentar, se va. bueno, intentar dotar de un relato, ¿no?, a tu final político, ¿no?, que también yo creo que es más un verso suelto. Es verdad que todo el que apoyó a Pedro Sánchez, la verdad, es que les acaba triturando a todos. Elorza es otro de ellos, ¿no? O sea, Carmen Calvo, en fin, todos los que han pasado y en su momento estuvieron ahí apoyando a Pedro Sánchez, directamente los ha echado o se han ido ellos, ¿no? Bueno, pues porque se sienten ninguneados. Yo creo que esto, yo estoy bastante de acuerdo con Esther en esto. A mí me parece que corresponde más a intentar de alguna manera controlar tu final político, ¿no? Y decir punto y final cuando no tienes efectivamente ya demasiado predicamento dentro del grupo parlamentario al que perteneces, ¿no? Sí, es verdad, pero Odón Elorza en el Congreso de los Diputados siempre defendió una reforma del reglamento, que es una cuestión que está pendiente en la democracia desde hace décadas y que es imposible, se tienen que poner de acuerdo. Imagínate que se tengan que poner de acuerdo el Partido Socialista y el PP, nada menos que para eso. Se pusieron en su día, porque lo que proponía Manuel Marín, que para descanse, que pudiera un diputado presentar una iniciativa, porque para eso era un representante del pueblo soberano, Zaplana y Rubalcaba, dijeron, ni hablar de peluquín, cualquier cosa que se presente tiene que llevar la firma del portavoz del grupo. O sea, fíjate si se pusieron de acuerdo. Bueno, sí, pero a eso voy. Es decir, precisamente lo que defendía Elorza era que los diputados tuvieran más libertad dentro de su grupo parlamentario. Es decir, que no hubiera tanta rigidez ni tanta disciplina férrea en un grupo parlamentario. Pero es que es el sistema que tenemos en este país y en este Parlamento, en el Parlamento español, que en fin, que es que los diputados obedecen órdenes, tienen un margen de maniobra absolutamente mínima, y Odón Elorza no comulgaba con eso, igual que Cayetana Alba de Toledo en la bancada de enfrente, ¿no?, en el Partido Popular, con matices. No, ha resistido 10 años, es una capacidad de aguante notable. Bueno, pero yo quería destacar eso, es decir, Elorza siempre era uno de los defensores de dotar de mayor libertad y de mayor margen de maniobra a los diputados, y bueno, pues se va sin conseguirlo, que yo creo que, en mi opinión, es una asignatura que sigue pendiente en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues Odón Elorza se va, Cayetana Álvarez de Toledo igual vuelve, según estamos viendo en algunos medios, veremos a ver qué ocurre. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero volvemos en 5 minutos, no se vayan.
Estamos de vuelta, son las 10:08 de la noche. Además de la ley del solo sí es sí que hablábamos hace unos instantes, hay otro ministerio de Unidas Podemos, el de Derechos Sociales, que también ha elaborado otra norma que está recibiendo pues cierta contestación por parte de algunos sectores educativos. Se trata de la ley de familias, aprobada a mediados de diciembre en el Consejo de Ministros, y uno de los compromisos de Ione Belarra. El pasado jueves se creó una plataforma bajo el nombre Siempre Seremos Familia, encabezada por la Confederación de Padres de Familia y de Alumnos, por la CONCAPA, y la Asociación de Familias Numerosas, precisamente para combatir los efectos de esta ley, que según el manifiesto que han publicado es injusta e inadmisible, porque denuncian que se diluye el concepto de la familia tradicional. Nos acompaña esta noche su portavoz, Pedro José Caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, hablamos de la modificación de la ley del solo sí es sí, publica también el diario ABC, el diario de Mariano Calleja, que Belarra también rectifica su ley de servicios sociales tras poner en peligro las ayudas a las víctimas de violencia de género. No sé si ustedes van a tener la misma suerte con la ley de las familias. Por esto se quejaban de que había terminado el 27 de diciembre el periodo de alegaciones, de que no se había escuchado, el Ministerio no había escuchado a las asociaciones de familia. ¿Saben si van a tener en cuenta sus alegaciones, las que han presentado, o no saben nada? Pues a día de hoy no lo sabemos. De hecho, nos gustaría saber, en ese periodo que ha sido de apertura pública para poder hacer esas alegaciones, cuántas han admitido, cuántas no, cuántas han incorporado a la norma que se quiere hacer. Pero bueno, a día de hoy no sabemos exactamente nada de nada. Sabemos que han ido por dos cauces, han ido al buzón este que siempre ponen los ministerios cuando se abre lo público para que llegue, y todas las que han ido por el registro, que de esas sí tenemos constancia, pero a día de hoy en la norma no sabemos si se ha plasmado algo o no. Señor Caballero, esta ley contempla 16 modelos distintos de familia. Voy a decir algunos, son muchos: biparental, monoparental, familia LGTBI, familia joven, reconstituida, inmigrante, entre otras muchas, hasta llegar a 16. Le pregunto, ¿este tipo de familias existen actualmente? ¿Son una realidad? ¿Qué daño hace a la sociedad actual, que es muy plural, como usted sabe, que se reconozca esta diversidad de las familias? ¿No es compatible la familia tradicional con este otro tipo de familias? A ver, estos son realidades que en una sociedad plural y abierta como la que tenemos, pues están, que en principio todos respetamos, aunque muchos de nosotros pues no coincidimos con esa forma de ver o entender estas realidades de las familias que quiere hacer el Ministerio. Ahora, está muy bien, porque reconoce 16 y, por ejemplo, se fulmina a las familias numerosas y se quita del medio un reconocimiento de un modelo que lleva existiendo en nuestro país, pues yo creo que de toda la vida, y con una protección especial hasta ahora por el mismo hecho de ser familia numerosa. Por lo tanto, muchas veces lo que echamos en falta es que se hagan estas leyes para la familia, pero al margen de las familias, que no se cuente con nosotros para nada, que no se nos pregunte, que no se nos valore, y dentro de lo que tenemos que respetar de todos, pues que se respete también otra diversidad que es la nuestra, y que siempre lo que pretendemos es que en una norma que se hace no sea restrictiva, que sea lo más abierta posible. Si tenemos una sociedad plural, que se admitan todas, pero no que se quiten unas para meter otras. Hablan de que el concepto de familia numerosa ahora se va a llamar familia de mayores necesidades de apoyo a la crianza. ¿A usted no le gusta este concepto? Porque dicen que es como si fueran una fábrica de pollos, ha dicho. Totalmente, y además lo he dicho y lo diré. Yo cuando me dijeron ese nombre parecía que yo era un ganadero y criando una fábrica con pollos, y vamos a ver, somos personas, son nuestros hijos. Yo creo que familia numerosa identifica muy bien lo que es una familia, lo que es el tener varios hijos y lo que como entidad significan. Por lo tanto, no entiendo por qué hay que quitar esta realidad, que esta sí es una realidad, diluirla entre todo el mare magnum que han hecho, y resulta que se mantiene, por ejemplo, el título de familia monoparental y en cambio el de familia numerosa se quita. Hay una cosa que yo no entiendo de ciertas críticas que han hecho ustedes, porque ustedes rechazan que padres o madres divorciados con 3 o más hijos y padres y madres en solitario con 2 hijos tengan esa categoría de familia numerosa, cuando precisamente están en situaciones donde tienen más necesidades económicas. ¿Por qué se oponen a esto? No, a ver, no nos oponemos. Lo que nos oponemos es a que el título de familia como tal sea genérico para todos y todos incluidos, sin tener pues esa capacidad de poder discernir en cada momento quién de verdad tiene ese título o no.
nosotros no nos oponemos porque respetamos todas las opciones. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, que nosotros lo que queremos es respeto también a nuestras ideas. Y yo respeto a las de los demás, pero parece ser que en este mundo ahora hay que respetar a todos y nos respetan también los que pensamos distintos. Si esta ley se hubiera nacido del consenso, del diálogo con todas las familias, sentados todos en una mesa a trabajar, seguramente ahora mismo no estaríamos enfrentados como estamos enfrentados. Y la idea que tenemos es que no llegue a una situación algo parecida a la que tenemos ahora, como otras leyes, con el sí es sí, que al final sea un coladero en donde entra todo y al final una ley que quiere ser respetuosa y que quiere atajar un problema, que al final lo que haga es generarlo más todavía de lo que es. Esta nueva ley veta el PIN parental, tan polémico, es decir, que prohíbe que los padres impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar. ¿Qué riesgos tienen los padres de que no puedan negarse a que sus hijos reciban determinados conceptos o determinados contenidos en los colegios del sistema público? Bueno, yo no lo llamaría PIN parental porque parece que esto es muy restrictivo y siempre va a generar conflicto y tal. Lo que sí estamos en contra es que los padres, que son los primeros educadores y los que tienen, según el artículo 27 de la Constitución, un derecho fundamental que es a educar a sus hijos según sus convicciones, pues llegue esta ley. Y como otras muchas, que con esta palabra que ahora les gusta mucho, de transversalidad entre todas las leyes, resulta que los padres no podamos opinar lo que se le va a dar en nociones controvertidas, lo que se le va a dar a nuestros hijos en el colegio. O sea, vamos a ver, son menores. Nosotros tenemos la obligación de defender esos valores por ser menores. Bueno, cuenten con nosotros. Porque parece ser que es que no tenemos esa patria potestad ya sobre nuestros hijos para poderlo hacer. Pero a día de hoy, en los colegios públicos, ¿hay muchos contenidos ideológicos o esto es un debate más político que real? Bueno, yo creo que siempre le gusta tener a las familias enfrentadas, tanto de unos como a otros. Si al final las familias, y yo creo que si tenemos dos dedos de sentido común todos, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Una educación de calidad, una educación donde los padres podamos participar íntegramente de ese proyecto educativo durante toda su vida escolar, y es lo que queremos. Lo que pasa es que, bueno, los poderes políticos siempre teniendo a las familias enfrentadas, a tú eres pública, tú eres concertada, concertado, público y tal, pues al final se diluyen el verdadero problema que hoy ha salido, un 13% de fracaso escolar. Esta ley incluye otros aspectos muy novedosos, como por ejemplo el permiso de 5 días al año retribuidos para el cuidado de un familiar o de un conviviente, equipara los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios y amplía la prestación de 100 euros mensuales que hasta ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de hasta 3 años. ¿Tampoco les gustan a ustedes estas medidas? Sí, partimos de una cosa. Nosotros queremos una ley de familias. Es necesaria hacer una ley de familias. En este momento tan importante, en donde la sociedad es tan plural, necesitamos hacer una ley de familia, por una ley de consenso. Una ley donde nos sentemos todos, con las opciones que cada uno responda y defienda en esta sociedad tan plural como la que tenemos, y empezar a trabajar en una verdadera ley que apoye a las familias, que apoye los nacimientos, que apoye a las mujeres, que concilie la vida laboral o familiar, que desde luego no nos quite la patria potestad a los padres en la escuela y sobre todo que no diluya el nombre de familias, en este caso familias numerosas, entre un mare magnum que no se sabe muy bien dónde va a terminar o dónde no va a terminar. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que haya una buena ley de familias, pero una ley de familias consensuada. Por su condición de católicos, tanto en el caso de la Asociación de Familias Numerosas como en el caso de la CONCAPA, también se quejaban de que la ley CELA no se les tuvo en cuenta. ¿Ustedes creen que el Gobierno, todo lo que tenga que ver con el catolicismo, rehuye, no quiere dialogar con ellos? Bueno, por lo menos los que son de un signo político determinado, porque aunque ya nosotros ya no conocemos ni siquiera al Partido Socialista, lo reconocemos de lo que era de verdad el Partido Socialista, parece ser que es una fobia sobre esto. La ley CELA, no tengo que decirlo, se aprobó también en un 28, un 29 de diciembre, está ido 3/4 de lo mismo, donde además este año todos estábamos ya sabrían todas las restricciones, ya podíamos todo, estábamos pensando en otras cosas, no en aportar o no aportar a una ley, y al final parece ser que todos son leyes impuestas, sin diálogo, sin consenso y sin poner encima de la mesa qué es lo que nos une y no lo que nos divide.
Si evidentemente yo, por mi condición de mi organización y lo que soy, tendré diferencias muy notables con otras. Pero bueno, vamos a trabajar en lo que nos une, no en lo que nos divide. Lo que nos divide ya sabemos que no vamos a llegar a consenso. ¿Y qué apoyos políticos están teniendo desde, bueno, se crearon el pasado jueves, pero imagino que han hablado con muchas formaciones políticas? Pues mira, intentamos que la plataforma nazca como una voz de la sociedad civil, como un clamor de organizaciones que trabajamos en educación, en familia y en vida. Y intentamos que la política, vale, los necesitamos porque tienen que legislar y al final los políticos los necesitamos porque si no nos salen adelante las leyes, pero lo que no queremos es que haya una identificación política, porque al final lo que queremos es lo mejor para las familias, lo mejor para las mujeres, lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para todo el entorno familiar, que además en este país, pues en momentos muy complicados, sobre todo de crisis, pandemia y tal, ha sido un pilar fundamental para poder salir a flote. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, vamos a trabajar, pero no queremos tener identificación. A nivel personal, pues sí, pues hemos tenido dirigentes del PSOE, dirigentes del PP, dirigentes de Vox, que nos han apoyado, han dicho que tiremos para adelante, pero bueno, a nivel personal, no a nivel político, porque a nivel político como entidad, pues no. En cualquier caso, ustedes van a por todas. Bueno, han solicitado una queja al defensor del pueblo, están elaborando un recurso para presentarlo al Constitucional, dicen que van a salir a las calles también para manifestarse. Todo esto de forma civil, no van a pedir a ningún partido, en este caso, que les ayude ni que les sirva de soporte. En principio no. La norma ahora, si no me equivoco y las cosas son como están, ahora mismo ya está en el Congreso de los Diputados, ya los únicos que pueden hacer ya aportaciones y tal son los propios partidos políticos, con lo que puedan hacer ellos ya en la gestión antes de que se apruebe definitivamente, y evidentemente pues nosotros lo único que nos queda es, lo primero, pedirle a la ministra que nos escuche, que oiga nuestras reivindicaciones. Después ella ya tendrá que hacer o no hacer lo que sea. ¿No se ha reunido Ione Belarra, la ministra? Nada. No se ha reunido nunca. De momento, absolutamente nada. Ya hemos estado el día 28 enfrente del Ministerio haciendo pues la presentación de todas las alegaciones que hicimos para ver si teníamos esa contestación. El Ministerio de momento no nos ha llamado ni nos ha dicho nada. También es verdad que acabamos de empezar y esto, pues bueno, tiene su tiempo y su camino. Pero sí es verdad que a lo largo de esta semana le presentaremos esa petición para poder dialogar, para poder hablar, a ver si ese camino y ese cauce de diálogo existe. Y si no, pues evidentemente, pues como nos ha tocado con otras leyes, como ya sabemos todos, pues tendremos que salir a la calle y decir hasta aquí hemos llegado, basta ya. Vamos a empezar a hablar y vamos a ser coherentes con lo que hacemos o no hacemos, porque volvemos a lo mismo. Estamos haciendo leyes que lo único que hacen es perjudicar en vez de beneficiar. Pues vamos a hablar a ver cómo podemos contribuir todos. Pues, señor Caballero, tengo aquí a 3 periodistas que también le van a hacer preguntas. Esther, cuando quieras. A ver, yo quería saber, antes de llegar a las manifestaciones y tal, no sé si... y que están en su derecho, por supuesto, pero no sé si esperan un último intento para que se les reciba en el Ministerio, se les escuche. Oiga, no lo sé, igual es toda la lotería, porque vea que están reformando algunas de las últimas leyes. Y en ese caso, ¿qué le plantearían como innegociable? Esto se tiene que cambiar a la ministra. A ver, el momento es muy complicado, porque además ellos, como políticos, tienen las elecciones a 2 días. Por y eso es un digo momento, que se les ablanda el corazón. Y es un momento, bueno, no sé si se les ablandará o no, pero desde luego es un momento en el que por lo menos se habla. Hasta ahora no ha pasado. Perdona que interrumpa, yo no sé si los miembros de la CONCAP y de las asociaciones de familias numerosas son votantes de Podemos. Me temo que no, ¿eh? No sé si se les va a ablandar el corazón por ahí. Digo por las elecciones. Sí. Bueno, el caso es que, bueno, dentro de este momento tan complicado que tenemos a 2 días las elecciones, es lo que queremos también nosotros un poco reivindicar, de que antes de que se llegue a plasmar en una ley que tengamos que volver otra vez para atrás a reformarla, como estamos viendo en las otras, que podamos aportar y que podamos sacar algo en claro que de verdad beneficie a toda la pluralidad de la sociedad que tenemos ahora mismo, que beneficie a todas las realidades, como lo quieran llamar, de lo que hay, pero que en ningún momento se excluya a unos para que estén otros, sino que estemos todos
Eso es lo bonito de una ley y lo bueno de una ley, que puede progresar o no. ¿Qué tenemos en el futuro? Pues no lo sé, si nos va a hacer caso o no, porque visto ya cómo las plantan todos los que son de Podemos, pues evidentemente lo tenemos complicado. Pero bueno, tenemos que intentarlo. Nosotros no podemos tampoco callarnos y que el rodillo pase por encima y que arrase con todo lo que haya. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Entonces, en un momento dado en donde creemos que esos derechos y esos derechos fundamentales que tenemos ahora mismo se están vulnerando, no nos queda más remedio que protegerlos. Y entre ellos, porque son nuestros hijos y porque son menores, que tienen que tener una protección especial, sobre todo de sus padres y sobre todo de las administraciones. Mariano, usted ha hablado de ley de familias en plural. A mí me gustaría saber cuántas familias reconoce usted que existen en la sociedad, porque el Gobierno habla de 16 modelos, como decía José Luis hace un momento, 16 modelos. ¿Cuántos modelos reconocen ustedes? ¿Cuántas familias existen en realidad? ¿Y en qué perjudica a la familia tradicional, que entiendo que es la que defiende usted, que el Gobierno reconozca tantos modelos distintos de familia en la sociedad? A ver, esa es la pregunta del millón, como siempre. Y nosotros reconocemos, no es que reconocemos todas las singularidades y las realidades que hay ahora mismo. Lo que pasa es que por nuestra forma de ser, por nuestros pensamientos y lo que defendemos, nosotros defendemos lo que es la familia tradicional, que es la que no queremos que dentro de esta amplitud de realidades familiares que quiere hacer ahora este ministerio se diluya y se pierda. O sea, la familia tradicional tiene que ser otra esencia también de todas esas realidades que existen. Lo que no podemos hacer es que en esas realidades diluir lo que es la familia tradicional y casi que desaparezca. Porque a la hora de la verdad, en el artículo 2, creo que es el primero casi del ESE, casi puede ser familia hasta un miembro solo. Entonces, al final, pues no sabemos qué es lo que hay o no hay. Los artículos que más o menos son los más lesivos y los que más nos enfrentan a nosotros, pues son el 2, el 3, el 24, que es sobre el que nos quita la patria potestad a los padres para poder elegir en el colegio lo que hay, y al artículo 37 y la disposición final, en donde, bueno, pues ese conjunto de mare magnum pues hace que todos estemos en una situación que no sabemos realmente dónde estamos. Señor Caballero, esta ley hace compatible la familia tradicional con el resto de familias. ¿Ustedes qué están pidiendo? ¿Que tengan las familias tradicionales más derechos? Que tengamos todos los mismos. Que tengamos todos los mismos. O sea, las realidades las entendemos, que tiene que ser, en nuestro caso, las respetamos, aunque no somos partícipes de esa situación, pero evidentemente en una sociedad plural como la que tenemos, todos tenemos que estar, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que aportar. Ahora, a día de hoy, todas esas realidades y las nuestras, no nos hemos sentado en una mesa a trabajar. No nos hemos juntado nunca, no hemos puesto encima de la mesa qué intereses tienen unos, qué intereses tienen otros, qué reivindicaciones tienen unos, qué reivindicaciones tienen otros, y eso no lo hemos podido valorar. Solo ha salido, pues bueno, de unas directrices del Ministerio, donde hay una postura muy clara sobre lo que es la sociedad y lo que quiere de la familia, y ahí nos hemos quedado, no hemos podido contribuir. Entonces, lo que pedimos es eso, que todos tengamos esa posibilidad de sentarnos en una mesa, todos, nosotros, ellos, todos, hablar, poner lo que nos une y trabajar. María. Bueno, a mí es que me parece un disparate lo de las 16 familias, tipos de familias. Es que hay interculturales, transnacionales, o sea, realmente, bueno, compañeros de piso, yo voy a decir, o sea, es decir, es un auténtico dislate ya, ¿no? Al final es una cuestión ideológica, es decir, acabemos con la familia tradicional, ¿no? Es una cuestión puramente ideológica, ¿no? Es un ataque ideológico. Fíjese que usted hablaba del PIN parental y usted decía, bueno, yo no quiero hablar de PIN parental, pero al fin y al cabo es el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, es una cosa elemental, ¿no? Pero la izquierda siempre dijo, bueno, pero es que hay valores, principios fundamentales recogidos en la Constitución, ¿no? Y no podemos priorizarle el derecho de los padres. Bueno, pues mire lo que ha pasado con la ley trans. Es decir, se ha propiciado una auténtica guerra civil dentro de la Iglesia, que si el género determina el sexo, si es el sexo el que determina el género, pero ellos ya deciden que a nuestros hijos deben estudiarlo, aunque no saben ni lo que tienen que estudiar, ¿no? A mí me parece muy sorprendente. Pero sí me interesa mucho la posición de la derecha en general, de la derecha política.
el Partido Popular se ha comprometido a derogar algunas leyes o a cambiar algunas leyes o a retocar algunas leyes si llega al Gobierno, ¿no? La ley de educación, la ley de memoria democrática, en fin, ha habido algunas de secretos oficiales. No sé qué les dicen a ustedes en el Partido Popular. A ver, ¿cómo te lo diría yo? De momento solo hay un apoyo personal de algunos dirigentes del Partido Popular para seguir hacia adelante, trabajar, ver que esto, bueno, pues es una ley que es bastante injusta, sobre todo con la familia tradicional, porque, bueno, pues no es que tenga que tener unos privilegios que nunca he tenido, pero sí que todo el apoyo que tiene que tener a la familia tiene que ser por igual para todos. Entonces, bueno, yo lo que siempre echo de menos es que cuando se impone una cosa después nadie viene y la quita. Y esto es un verdadero problema, porque al final, en un momento dado donde se hace, no voy a decir una mala ley porque no es una mala ley, pero sí una ley donde no se ha hablado y donde no se ha consensuado con la sociedad civil y con los implicados, que son las familias, pues evidentemente al final tiene sus lagunas, tiene sus agujeros y es un caladero como estamos viendo en otros lados. Entonces, yo no sé qué pasa en este país, que no hay consenso y que no hay diálogo. Igual que he pedido 20.000 veces un pacto por la educación y no llega nunca, ya no sé si pedir un pacto también por la familia y a ver si de verdad somos conscientes de que la sociedad tenemos mucho que decir, las familias tenemos mucho que decir, todas las realidades tendrán todo lo que tengan que decir, pero escúchennos. Si es que el problema es que el que legisla no escucha. Y entonces, al no escuchar, pues evidentemente no podemos avanzar. Porque al final, esto es lo mismo que hemos dicho muchas veces, si haces una ley y no sabes cómo la vas a implantar, cuando llegas a los sitios a implantarla es imposible. Si tú haces una ley educativa pensando en no sé qué, después llegas al centro educativo y no la puedes plantar, ¿qué haces? ¿Cómo se la impones a los profesores? ¿Cómo se la pones al centro educativo, al claustro de profesores, a la directiva? ¿Cómo se lo impones? Si no puedes hacerlo. Y más allá de esas respuestas personales, lo ha dicho usted, la palabra personal de algunos dirigentes de algunos partidos, ¿se han sentido un poco desamparados por los partidos de derechas en este asunto? A ver, lo que muchas veces no entendemos es cómo una posición que creo que es lógica y es loable no se defiende con más peso como se está defendiendo o como lo estamos defendiendo nosotros. O sea, no han hecho guerra política de esta ley, creen. Sí. Entonces, no sé, nos sentimos muchas veces solos porque estamos en la sociedad civil con los medios que tenemos y como podemos estamos trabajando contra un monstruo inmenso que son las administraciones públicas, que son nuestros políticos y que nunca llegamos a ningún sitio porque solo nos queda esa pataleta. Pues Pedro José Caballero, portavoz de esta plataforma, presidente de CONCAPA, no sé yo si va a tener mucho éxito esta reivindicación. Sigan peleando. Es verdad que ya está en una fase, la tramitación de la ley bastante al final, bastante avanzada. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros. No sabía todavía porque nos vamos a llevar a la noticia atascada de Calixto Albricias, ya saben, esa que se pega todas las noches en las cañerías de la información. Vamos a verla. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Segovia es la única provincia de Castilla y León con un índice de suicidios inferior a la media nacional. Así que para prevenir suicidios, la conclusión está clara. Judiones, cochinillo y ponche segoviano una vez al mes. Y la vida es un poco más bella. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Pues estamos aquí hablando todavía de la actualidad, porque les voy a dar una última hora, acabamos de conocerlo. La COE vuelve a plantar al Gobierno y no acudirá a la reunión de trabajo para discutir el alza del salario mínimo interprofesional. Mañana se va a celebrar esa reunión. La patronal dice que el Ejecutivo no ha considerado formalmente su propuesta de subir el salario mínimo un 4% para 2023. La relación entre Garamendi y Yolanda Díaz no puede ser peor. Bueno, en fin, tiene sus vaivenes. Ahora mismo está en la parte mala, en el lado oscuro, pero los tuvo, en fin, firmaron 13 o 14 acuerdos, es decir, que tuvieron buenos momentos. La negativa de la patronal se debe a que el Gobierno está valorando. Nadia Calviño quiere 1.030,
y la vicepresidenta Díaz, Yolanda Díaz, quiere 1.080. O sea que, en fin, los sindicatos lógicamente prefieren la cifra de Yolanda Díaz y la patronal no estaba en ninguna de las dos cifras. Que quiero decir que decía, oiga, un 4% que vamos como vamos, ¿no? Y, en fin, yo entiendo que lo que en este momento piensa la patronal es que no se les ha tenido en cuenta, pero vamos, es que el salario mínimo interprofesional lo decide el Gobierno. Si lo puede hacer con acuerdo de todos, bien, pero es potestad del Gobierno. No, debería haber acuerdo, ¿no?, con los empresarios, que son los que al fin y al cabo tienen que desembolsar, ¿no? Bueno, es que lo del salario... Mínimo no. Lo del salario... Bueno, el mínimo no, es verdad. El mínimo no. Sí. Otra cosa es el Acuerdo Nacional Eso de es. Convenios, que eso sí es patronales y sindicatos. Pero el salario mínimo es potestad del Gobierno. Bueno, el salario mínimo lo debiera decidir la productividad, obviamente, ¿no?, de las empresas, porque claro, cuando un gobierno decide que sube el salario mínimo, España es el país. Hay que valorar el salario mínimo, el salario medio, el porcentaje sobre el salario medio, lo que supone el salario mínimo. España es el país europeo más alto, el salario mínimo, con respecto al salario medio. Para que nos hagamos una idea, nosotros estamos por encima del 50% y los alemanes, por ejemplo, están en el 40%. Entonces, tiene mucho que ver con la productividad y fundamentalmente esto afecta no a las grandes empresas, a todos estos. Yo no sé si tiene mucho que ver las críticas vertidas por el Gobierno y el último comunicado de la COE, donde se plantó, obviamente, por esas críticas, sobre todo fundamentalmente el presidente Mercadona, el último de los muchos a los que ya he criticado, pero no es tanto a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a todos los pequeños empresarios de este país que tienen serias dificultades para contratar y mantener el empleo si efectivamente se sigue subiendo. Bueno, yo creo que la patronal ha decidido, esto es un movimiento puramente político, desde luego aquellos que pensaban en un pacto de renta se pueden ir olvidando, ¿no?, porque no está, yo creo que está la cuestión bastante alejada y vamos a ver, ¿no?, pero yo creo que no se puede gobernar a golpe de titular, ¿no?, y yo creo que ese es el mensaje que los empresarios quieren transmitir. Mariano, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, vamos a ver, es verdad que el salario mínimo es una potestad del Gobierno, pero hombre, no está mal escuchar a los que tienen que subir ese salario mínimo. Es que es lo que estábamos hablando antes, también en el caso de las familias, es que este Gobierno no escucha a nadie. O sea, no escucha a las familias, no escucha a los empresarios, no escucha a la oposición. Es decir, no está mal escuchar a los que tienen que aplicarlo después. Y precisamente estaba recordando que en la reunión de esta mañana del Comité Ejecutivo Nacional del PP, una de las propuestas de Feijóo ha sido que Sánchez se ponga al frente del diálogo social, que lo impulse para llegar a un pacto de rentas que incluya la subida del salario mínimo. El salario mínimo, medio, hay que decir. El salario mínimo y los salarios. Y los salarios medios, sí. Ha dicho literalmente. Sí, es cierto. Bueno, pues así concluimos, si os parece. Veremos a ver qué pasa mañana, si se llega a un acuerdo o no. Todavía hay muchas reuniones que avanzar. Esther, gracias como siempre. Mariano, María y Pedro José. Mucha suerte de nuevo. Muchas gracias. Nos vamos. Mañana les espero desde el plató de Valladolid, como siempre, a las 9:25 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.